Buenos días, queridos amigos y hermanos. Damos gracias a Dios porque hoy nos da otra oportunidad más de ir a la Biblia, a la palabra de Dios para escuchar su mensaje. Un mensaje que es de bien y bueno para nuestras vidas, para nuestras almas. La vida de una persona puede cambiar en un momento, en un instante, en un día, pero también tan rápido que nos sorprenderíamos. Y no nos sorprendemos porque lo hemos visto. Y es así. Lo hemos vivido todas las personas en conjunto con el resto del mundo. Nuestras vidas ya no son iguales. Nuestras vidas han cambiado. Y todo fue de un día para otro. Hoy teníamos nuestra vida. Teníamos nuestros planes. Hoy teníamos planes de estudio algunos, planes en el amor, tenían otros, planes familiares, planes en el trabajo. Otros estaban luchando con enfermedades, con problemas, con dificultades. Cada uno andábamos en nuestra vida. Y de repente, en un momento, en un instante, como en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Todo nuestro mundo cambió de repente. Y ahora nos vemos encerrados en nuestra casa y todo es incierto. Y el mundo nos atenaza y parece que estamos metidos en una película. No sé si todos, pero casi todos hemos o estamos viviendo esa sensación. Películas que hemos visto y ahora de repente nosotros parece que estamos metidos, que somos los protagonistas de esa película. Lo estamos viviendo. Y es que, como se dice muchas veces, la realidad supera a la ficción. Y en este caso la realidad ha superado a la ficción. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Y tenemos a nuestros políticos que están desconcertados. No saben muy bien qué hacer, que a ellos también los ha cogido y los han metido dentro de la película. Y vemos a nuestros médicos que tampoco saben bien qué hacer, que necesitan tiempo y que están ahí investigando y también se encuentran dentro de una película. Los médicos se esfuerzan en investigar. Y no solo eso, también los bulos. De repente empiezan noticias de todo tipo y nos llegan sobre todo en nuestros móviles, en nuestros teléfonos. Y los amigos y gente que conocemos y que no conocemos nos mandan noticias, que lo que hacen esas noticias es preocuparnos más aún y poner más suspense en esta película que parece que estamos metidas en ello. Y en estos momentos tan confusos y de tanta incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Pues hay algo que no se nos debe olvidar. Y lo que no se nos debe olvidar es que Dios, sí, Dios sigue siendo Dios. Que debemos ir a la Biblia, que debemos mirar a Cristo y que debemos mirar a Dios. Que Dios nos está dando otra oportunidad de arrepentimiento. Que Dios le está dando a este mundo otra oportunidad de arrepentimiento. Dios le está dando a este mundo la oportunidad de que le busque. Como hablábamos hace poco, estamos viviendo en tiempos de Noé, donde las personas de renombre no miran a Dios, donde nuestros dirigentes, donde las personas famosas, aquellos que ejercen, que son ejemplos, que deberían ser ejemplos para nosotros, para la sociedad, vemos que no miran a Dios y Dios les está dando otra oportunidad. Porque estas personas están viendo su incapacidad, que no pueden por sí mismos resolver los problemas a los cuales se enfrentan, porque ellos también están metidos dentro de la película. Y Dios también nos da a nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, aquellos que nos llamamos iglesia de Dios y que somos iglesia de Dios, nos está dando también otra oportunidad para que le miremos, para que confiemos más en Él, para que estemos más cerca de Él, para que cuidemos más a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los hermanos en la fe, para que meditemos más en este Dios maravilloso que creó el mundo
y que vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, que somos tú y yo. Y Dios no quiere que este mundo siga viviendo sin Dios. Dios no quiere que este mundo se pierda. Dios no quiere que este mundo se condene. Dios quiere que este mundo viva una vida llena de Dios. Y es verdad que muchos no aprenderán la lección, pero lo importante es que tú y que yo aprendamos esa lección, esa oportunidad que Dios nos está dando de estar más cerca de Él. Y hoy vamos a ver un ejemplo de una vida que fue cambiada y transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y esa es la vida de Pablo, que luego sería el apóstol Pablo, pero que antes era Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos. Y su vida cambió. En un momento su vida cambió. Pasó de una situación a otra. Y como nosotros hemos pasado de una vida con cierta tranquilidad a una vida como en una película, Dios quiere también que pasemos de una situación a otra mucho mejor. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Está en el libro de Hechos, capítulo 26, y vamos a leer los versos del 9 al 18. Y dice así la Escritura. Está hablando Pablo. Y él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, es decir, ocupado en perseguir a los cristianos, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te contaré, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto es lo que Dios quiere con este mundo. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y este fue el cambio de Pablo. En un momento, Pablo nos dice, el verso 5, que era un hombre muy religioso. Muy religioso. En España sabemos de esto. En Canarias y en España la mayoría de las personas dicen: soy creyente, no practicante. Hacemos una encuesta y le preguntamos a alguien: ¿tú eres creyente? Dice: sí, pero no practicante. Sin embargo, Pablo era un religioso practicante. Era un religioso practicante. Él cumplía fielmente su religión, pero aún así estaba lejos de Dios, cumpliendo su religión. Qué triste es decir soy un creyente no practicante, porque en realidad no eres nada, pero qué triste también pensar que somos creyentes, practicantes, pero con una fe equivocada. La fe no va en dirección correcta, la fe no está en el Dios de la Biblia, en lo que dice la Biblia, sino en lo que dicen los hombres, los concilios, lo que dice esta religión o aquella. Lo importante es que nuestra fe esté guiada por la Biblia, por la palabra de Dios. Pablo no era cristiano, Pablo era religioso, pero Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo aborrecía a Cristo y a sus seguidores. ¿Qué hacía Pablo? Vamos a ver 6 cosas que hacía Pablo. La primera, Pablo dice: yo sentía en mí, mi obligación era desaparecer de la faz de la tierra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso era lo que pretendía Pablo.
Él pensaba que Jesús de Nazaret no era el Mesías, que era un falso, y él pretendía eliminarlo de la faz de la tierra. El nombre de Jesús de Nazaret, que desapareciera. Muchos lo han intentado a lo largo de la historia, pero no desaparece, porque es el nombre más hermoso que hay, Jesús, el Salvador. Lo segundo que Pablo hacía era, dice, yo encerré en cárceles a muchos cristianos, como si fueran criminales. Cuando se encierra una persona en la cárcel es porque es un criminal. Pablo dice, yo encerré a muchos en la cárcel, como si fueran criminales. Lo tercero que hizo Pablo fue tremendo. Esto va subiendo. Dice, participé en matar a cristianos. Dice, cuando los mataban, yo di mi voto. Nos dice el verso 10. Cuando se mataban a los cristianos, yo di mi voto. Él también estaba tirando la piedra. Él también estaba justiciando a los cristianos. Por eso me gusta Cristo. Porque Cristo es un caballero. Porque Él llama a las personas. Él dice, venid a mí. Él no obliga a nadie. Si tú quieres, puedes ir a Jesús. No se mata a la gente por sus creencias. Y a lo largo de la historia, muchas personas en muchos países, de muchos colores y de muchas ideologías, han matado por creencias. Por creencias no se mata. Por creencias se vive y se muere. Y se entrega la vida, pero no se mata a nadie. Cristo vino y entregó su vida por ti. Y él participó, Pablo, en matar a muchos cristianos. Lo cuarto que hizo, dice que yo los castigué para que negaran su fe. ¿Cuántas cosas le daría? Azote. ¿Cuántas cosas para que castigaran, para que negaran su fe? Lo quinto que hizo, dice Pablo, les forcé a blasfemar. Es decir, que hablaran mal del nombre de Jesús. Blasfemar es hablar mal de alguien, negar. Y Pablo lo que hacía es que los torturaba para que negaran a Jesús. Les incitaba a que negaran a Jesús. Y lo sexto que hacía es, yo los perseguía aún más allá de las fronteras de Israel. No solo en su nación, en Israel, sino que él los perseguía aún más allá de Israel. Este era Pablo. Pero su vida, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cambió. En un instante, algo pasó. ¿Qué pasó? Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y todo cambió. Fue instantáneo. Al momento, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, aquí estoy. Perdóname. Instantáneamente, Pablo dejó de ser religioso y se convirtió en cristiano. No fue un proceso. No voy a esperar a que cambie mi vida, a arreglar algo de mi vida, voy a esperar a ser más bueno. No, ya él eso lo era. Él era un religioso. Y al momento, al instante, cuando tuvo un encuentro con Cristo, dejó de ser religioso y se convirtió en cristiano. ¿Qué le pasó a Pablo? Como dice el verso 18, recibió por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recibió el perdón de sus pecados, algo que su religión no le había dado. Su religión no le daba perdón de pecados. Su religión era una serie de normas. En su religión incluso él mataba a otros, pero ahora se había convertido en cristiano. Era un perdonado y tenía una herencia con Jesucristo en los cielos. Y hoy tú también, cual Pablo, puedes recibir por la fe a Jesús y pedirle que perdone tus pecados. Y al momento, recibirás el perdón. Oh Dios mío, soy un pecador. Cual Pablo yo también lo soy. Te pido perdón por mis pecados. Y la Biblia dice que Jesús te perdona al instante. No necesitas a ningún hombre, no necesitas ninguna religión. Pablo la desechó, la religión, para ganar a Cristo. Y al momento recibirás ese perdón y una herencia en los cielos eterna con— libre de condenación. Te librarás de la condenación eterna.
La Biblia dice, Juan 5:24, dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. Tiene, ahora, no necesitamos esperar a que nos muramos. Tiene presente vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Al instante, cuando cree. Qué bueno, ¿no? Qué buena noticia. Eso es el Evangelio. Y vendrán otras pandemias, y vendrán más cambios, y vendrán más dificultades, y vendrán quizás más malas noticias. Pero podrás decir, soy de Jesús. Él me protege y solo Jesús me basta. Amén. Que así sea. Dios te bendiga.